Desde los años 60, el poder político en Venezuela se fue turnando en dos partidos, que hicieron del ejercicio de gobierno un gran negocio para los intereses extranjeros y una calamidad para sus pueblos. La circunstancia que está viviendo Venezuela y las orientaciones de la política del presidente Bush nos ha acercado mucho más, puesto que son cuestiones fundamentales lo que en este momento estamos tratando con los Estados Unidos. Gobernantes que a cambio de llenar sus bolsillos acataron las órdenes de organismos extranjeros para amarrar la economía del país a una deuda externa impagable, un mecanismo de dominación económico basado en el soborno y la corrupción, que le rindió grandes ganancias a su creador, el capital internacional y el imperio del norte. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Demagogia y represión fueron las herramientas con las que los gobernantes de turno creyeron que podían perpetuar la aplicación de aquellas medidas. Esta medida es sana, es necesaria. Produce inicialmente dificultades. No lo negamos, no deseamos esas dificultades. Nos duele esa circunstancia y ya las medidas anteriores iban orientadas en ese mismo sentido. El 27 de febrero de 1989, las calles de Venezuela fueron tomadas por la gente en rechazo a las medidas que aplicaba el Fondo Monetario Internacional a través del presidente Carlos Andrés Pérez. Estos sucesos, conocidos como el Caracazo, le quitaron la máscara a la falsa democracia que gobernaba el país. Decreta, artículo primero, se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo. El plan económico que provocó aquellos sucesos siguió en marcha con un objetivo muy claro. Vamos a restar el déficit fiscal para disminuir la inflación, reducir el número de evasores fiscales y los subsidios que distorsionan la economía. Yo creo que la Agenda Venezuela resumía además todo lo que eran las principales banderas para la privatización, que era toda una campaña de debilitar el Estado, de dejarle todo al mercado, de que el Estado, digamos, el Estado era ineficiente, que el Estado no debía jugar un papel fundamental. En la Agenda Venezuela, el país fue perdiendo importantes empresas a través de las políticas de privatización en los años 90. La aerolínea estatal Viasa fue una de ellas. Que era un verdadero orgullo nacional, una empresa que durante 37 años hizo un servicio a la patria encomiable, y de esto no queda sino este edificio, y presumo que lo dejaron porque los ladrillos están pegados con cemento. Lo demás, todo, absolutamente todo, fue víctima de un brutal y burdo saqueo. Inclusive en aquella oportunidad hablamos con el señor Teodoro Pecó, que era el presidente del Fondo de Inversiones de Venezuela, y era en una reunión lo que nos dijo fue, bueno, Viasa es una empresa, lo que hay es que meterla en una poseta y tirar la cadenita y bajarla. Agenda Venezuela, la forma de colocar cada cosa en su lugar. O sea, las instrucciones ya estaban dadas, eran instrucciones que ya se traían los gobiernos de la Cuarta República, destruir a Viasa, privatizar inclusive la CanTV, lo cual lograron, es el petróleo de Venezuela. Que eso fuera sido, oye, la venta total del país. En la lista de empresas por privatizar que había dictado Washington, figuraba a la cabeza la estatal Petróleos de Venezuela. A partir del año 1993 se comienzan a dar los pasos para entregar la industria a las transnacionales bajo un plan que se llamó Apertura Petrolera. Hoy 14 empresas petroleras extranjeras suscribieron con la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, los contratos de asociación para la exploración y explotación de campos petroleros bajo el esquema de ganancias compartidas. Tras un complicado malabarismo técnico de palabras, los impulsores de la apertura petrolera escondían una verdad muy simple: Venezuela perdería su petróleo.
A través de rondas de negocios se fueron rematando las áreas de explotación, los pozos se subastaron, los procesos de refinación y las propias refinerías se entregaron al mejor postor. Los oficios del director de PDVSA se llegó al extremo de entregar la parte medular de la industria petrolera, su cerebro tecnológico. El control de toda la información fue transferido a una empresa tras la que se movían los hilos de las principales agencias de inteligencia del gobierno estadounidense. Bajo la Agenda Venezuela y la apertura petrolera, cumplieron a cabalidad el plan dictado por el Consenso de Washington. Una verdadera invasión silenciosa ocurría ante los aplausos y alabanzas de los gobiernos de turno, mientras la pobreza iba en aumento y la respuesta a los reclamos de la población era cada vez más violenta. La descomposición social creció como nunca en Venezuela, pero también crecieron las organizaciones populares que luchaban por un cambio de rumbo en el país. Algunos miembros de las Fuerzas Armadas fueron parte en ese proceso, y un movimiento llamado Bolivariano 200 se dio a conocer al mundo al rebelarse contra el gobierno en la insurrección cívico-militar del 4 de febrero de 1992. Este movimiento va a derribar las estructuras carcomidas y podridas de este sistema que nos ha llevado, que tiene, bueno, el récord histórico y permanecerá ese récord durante siglos y siglos de haber llevado a un país con grandes recursos humanos y grandes recursos naturales a esta situación catastrófica en la cual estamos viviendo. La acción de estos jóvenes militares, inspirados en el ideario del libertador Simón Bolívar, trató de devolverle la soberanía al país, pero fueron derrotados a las pocas horas por las fuerzas del gobierno. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la brigada blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. El breve mensaje ante las cámaras de aquel joven militar no solo llegó a sus compañeros de armas. Las palabras de Hugo Chávez Frías y la acción de aquel movimiento marcarían el inicio del cambio hacia un nuevo proceso de lucha. Carlos Andrés Pérez se vería obligado a renunciar a la presidencia ante el terremoto político que significó aquella insurrección. Tras un breve periodo de transición, el socialcristiano Rafael Caldera llegaría a la presidencia para continuar impulsando las mismas medidas económicas dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Cuando Hugo Chávez llega a la presidencia en 1999, se inicia un nuevo proceso político en Venezuela, la Revolución Bolivariana, que transitaría un camino de cambios profundos, comenzando por la propia Constitución. Los sectores dominantes creyeron que tras el triunfo en las elecciones se acabaría el discurso radical de Hugo Chávez Frías y sus principios serían contaminados por las mieles del poder. La estructura legal del Estado se encontraba diseñada para favorecer a los más poderosos, manteniendo el sistema de injusticia y desigualdad. Desde el punto de vista del norte, era cuestión de tiempo ver al nuevo presidente transformarse en un mandatario convencional sumiso a los intereses del gran capital. Pero no fue así, y los cambios en el país comenzaron desde el primer día de su investidura como presidente. Terminaban los años 90 y comenzaban tiempos de revolución en América Latina. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que
sobre esta moribunda Constitución, haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos, lo juro. El llamado a la Asamblea Nacional Constituyente para elaborar la nueva Constitución sacudió a los sectores dominantes y los ataques contra el gobierno bolivariano no se hicieron esperar. Que aquí se ha levantado una campaña pero tan irracional contra una idea. Con la nueva Constitución, aprobada por referéndum en diciembre de 1999, el proyecto bolivariano sembraba las bases legales para la transformación de la estructura de gobierno, abriendo las puertas a la participación de las mayorías. La nueva Constitución establecía también el principio de un mundo multipolar, un objetivo que el imperialismo norteamericano no estaba dispuesto a tolerar. En el mismo año que Venezuela estrenaba Constitución y comenzaba a transitar en paz el camino a una democracia popular, en los Estados Unidos el rumbo era muy diferente. Atreverse a enfrentar el negocio de la guerra del imperio tiene su costo, y Venezuela lo pagaría a partir de aquel desafío. Durante los 2 primeros años del gobierno bolivariano se hicieron cambios profundos en muchas leyes y políticas. La nueva Constitución bolivariana detenía el proceso de privatización del país que habían iniciado los gobiernos anteriores. La OPEP, organización que reúne a los países exportadores de hidrocarburos, se vio fortalecida con el impulso de Venezuela, quien asumió la presidencia en defensa de los precios del petróleo frente a las grandes potencias mundiales. Persiguiendo el ideal de la Unión Latinoamericana, se establecieron acuerdos energéticos con diversos países de la región. Para los grandes intereses del norte, Venezuela marcaba un rumbo muy distinto al de la globalización neoliberal, y desde aquellos momentos comienza a fraguarse un plan para salir del gobierno de Hugo Chávez Frías. La excusa fue el acercamiento de Venezuela a la República de Cuba. Con el argumento de que Venezuela se convertiría en un país sin libertad, los sectores de oposición desatan una intensa campaña contra cualquier iniciativa de cooperación entre ambas naciones. Estas afirmaciones fueron ampliamente respaldadas por los grandes medios de comunicación de los Estados Unidos, reforzando la matriz de opinión pública mundial. Están adoctrinando a nuestros jóvenes con principios dogmáticos de Cuba para que denuncien a sus padres cuando hablen en contra del gobierno. En los primeros momentos de esta campaña se trató de hacer creer que el gobierno bolivariano se encontraba infiltrado por miles de agentes cubanos que en pocos meses darían un vuelco hacia una dictadura comunista en Venezuela. Una clase social poderosa se lanzó contra las medidas de gobierno. Y eso lo podríamos colocar como un punto de inflexión en diciembre del 2001, cuando después de aprobar las leyes habilitantes, la clase poderosa, Fede Cámara, e incluso la Iglesia Católica, deciden no seguir hablando con José Vicente Rangel, que era el enlace entre el gobierno y los sectores de Fede Cámara, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. En diciembre de 2001, la federación que reúne a los grandes empresarios organiza una huelga general ante las nuevas leyes impulsadas por Chávez. Hacemos una exhortación a todos los empresarios a que se mantengan perseverando entonces en esta lucha que hoy hemos iniciado y que mantengan sus Santa Marías abajo, sus puertas cerradas, que mañana los trabajadores no se hagan presentes en sus puestos de trabajo. Pero el apoyo de la población a las nuevas medidas llevó al fracaso del paro. Venezuela pierde. Entonces, ¿qué Fede Cámara quiere a Venezuela? ¿Cuál es ese amor a la patria, a la nación? ¿Cuál es ese amor que están dando? Ninguno. La receta del perfecto golpe de Estado que los gobiernos estadounidenses habían aplicado en América Latina por 50 años les fracasaba en Venezuela al chocar con el enorme apoyo popular con que contaba la revolución bolivariana. El pueblo venezolano veía en las leyes de tierras, la ley de pesca y otras 47 nuevas leyes la materialización de una distribución más equitativa de la riqueza. Y por esa razón
todos los días que me queden a mí de vida no son míos, sino que le pertenecen al pueblo heroico de Venezuela. Yo viviré todo lo que me quede de vida para entregarme por entero a la revolución bolivariana, a la construcción del socialismo venezolano del siglo XXI. Ante el fracaso del paro del 2001, el gobierno estadounidense destinó grandes cantidades de dinero a financiar a los grupos y personajes que le servirían como agentes de desestabilización. Lo que he conseguido hasta el momento ya es un esquema muy compleja y muy profunda de intervención, no solamente financiamiento, sino apoyo y entrenamiento político. Los primeros documentos que salieron fueron de este National Endowment for Democracy, o la NED, que me entregaron 2,000 páginas, un poquito más, sobre todos los proyectos que ellos estaban realizando aquí en Venezuela. Lo que se veía en ese documento era un financiamiento a los sectores de la oposición. Hoy hemos llegado hasta la Avenida Bolívar, pero que se preparen porque el 11 de junio vamos hasta Miraflores. En el caso de la NED, lo que fue evidente era que en el año 2000 y antes, a Venezuela le daban más o menos $200,000 al año a todos los proyectos diferentes que tenían aquí, que no eran muchos. De 2000 a 2001 subió a $800,000-$700,000. Así, 4 veces más de lo que estaban dando al año anterior. Con el financiamiento encubierto y el apoyo de la embajada estadounidense, se impulsaron operadores políticos y acciones preparatorias para el derrocamiento del presidente Chávez en abril de 2002. Evidencia de ellos son los documentos secretos de la CIA elaborados desde Caracas y desclasificados tiempo más tarde. Este es uno de esos informes secretos donde se da cuenta de la labor de inteligencia realizada por un agente, sondeando las inclinaciones de los alcaldes del país en busca de potenciales aliados para el golpe de Estado que se venía fraguando. Este informe confidencial fue enviado a las oficinas de la CIA en Washington, a la Dirección de Inteligencia del Pentágono y al Consejo Nacional de Seguridad. En él se describe en detalle información recolectada a comienzos de abril de 2002 sobre el alcalde bolivariano Freddy Bernal, fiel al gobierno de Chávez. El agente encargado de recolectar la información incluyó una ficha biográfica del alcalde venezolano con datos personales. Tener los detalles de los seguidores del presidente Chávez era una información muy útil para la persecución que sobre ellos se desataría semanas más tarde. La mayor parte del contenido del informe fue tachado por la CIA antes de ser desclasificado, pero olvidaron un detalle, el nombre del agente que resultó ser ni más ni menos el flamante embajador de los Estados Unidos, Mr. Charles Shapiro. Así funciona la intervención del norte, empleando como personal de inteligencia a funcionarios diplomáticos. Embajadores cuya misión no es representar a su país, sino desestabilizar a los países anfitriones, realizando un trabajo de inteligencia y reclutamiento entre figuras de la política, la televisión, periodistas, directores de medios como Víctor Ferreres, quien para la época manejaba la televisora más comprometida con la conspiración. El interés transnacional, la participación norteamericana directa en el golpe con la fuerza que tenían en la conducción de PDVSA y lo que tenían en las Fuerzas Armadas. Todo eso se conjugó y se produjo el golpe de Estado. Con el paso del tiempo se revelaron muchas claves que demuestran que el golpe de Estado ocurrido en Venezuela en abril de 2002 fue planificado y dirigido por los organismos de inteligencia estadounidenses. La coordinación del golpe de Estado por parte de los organismos estadounidenses se evidencia con los propios documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia. Estos informes son realizados por la agencia y dirigidos a los miembros del gobierno en Washington para mantenerlos al tanto de las operaciones. Este informe corresponde a los días previos al golpe de Estado. En él se detallan paso a paso los sucesos que ocurrirían días más tarde. Un intento de golpe tendría un riesgo considerable de violencia. Las condiciones para el golpe maduran.
Facciones de militares disidentes, incluyendo jóvenes oficiales, están acelerando pasos para el golpe este mismo mes. Que demuestra la participación estadounidense en el golpe de 2002 es la presencia directa de equipo y personal militar estadounidense en territorio venezolano. Equipos de guerra norteamericanos estuvieron en Venezuela. Informe preciso de personal militar que se encontraba en el aeropuerto internacional de Maiquetía y que tenían la necesaria observación a todo lo largo del aeropuerto, informaron de la presencia, por lo menos, de 2 helicópteros de combate de la serie Black Hawk. El golpe fue acompañado de operaciones encubiertas que fracasaron a pesar de haber sido cuidadosamente planificadas. En la isla donde mantenían detenido a Chávez se encontraban aeronaves estadounidenses de uso civil dispuestas para trasladarlo secretamente hacia un destino incierto. Pero el presidente Chávez, desde el lugar de su reclusión, logra comunicarse con el exterior a través de un soldado que lleva su mensaje. Entonces, una vez que se conoce el paradero del presidente, la idea es que devuelvan al presidente. Está todo el preparativo de tipo militar. Ya están designados quiénes son el equipo militar de los paracaidistas que van a trasladarse a la Orchila. Y todo está preparado desde el punto de vista militar. Hay que ir a un rescate. Cuando el comando que va a rescatar al presidente Chávez llega a la isla de la Orchila, se encuentra con una sorpresa. Al final de la pista de aterrizaje de la base naval de la isla de la Orchila estaba aparcado una aeronave de ala fija, un avión pequeño de ala fija, con siglas norteamericanas. Y esto no me lo contaron, esto lo vi al momento de aterrizar en la Orchila. Los 3 helicópteros que habían salido de la brigada de paracaidistas de Maracay, no teníamos idea de por qué estaba, porque no había sido el avión con que trasladaron al presidente, porque si el presidente estaba en Turiamo, ese avión, ¿por qué estaba allí? En ese momento no teníamos ni idea. Interrogantes como esa quedarían sin respuesta, pero otras saldrían a la luz después del retorno del presidente Chávez. La participación estadounidense en aquel atentado a Venezuela dejó muchas huellas imposibles de borrar. Manual del golpe de Estado. Este es un trabajo que se refiere, bueno, a documentos que el gobierno de Estados Unidos ha emitido en distintas ocasiones y que han permitido conformar el llamado Manual del Perfecto Golpe de Estado latinoamericano. Cientos y cientos de documentos desclasificados junto a testigos y evidencias inocultables demuestran la injerencia del gobierno estadounidense contra la democracia venezolana en el golpe de abril. El Senado estadounidense obligó al gobierno de Bush a abrir una investigación oficial sobre su participación en el golpe. El silencio de la Casa Blanca era inaceptable ante las contundentes denuncias. El fiscal general de los Estados Unidos elaboró un informe en julio de 2002, donde se reconocía el financiamiento encubierto. La NER, el Pentágono y la Casa Blanca dieron entrenamiento y apoyo financiero por un total de $3.3 millones a grupos y venezolanos que estuvieron involucrados en el golpe de Estado de abril de 2002. El informe también reconocía la presencia de militares estadounidenses actuando con los golpistas. Grupos estadounidenses estuvieron en Fuerte Tiuna y en otras unidades militares en la tarde del 11 de abril durante la escalada de los eventos. El 13 de abril, 2 miembros de la agregaduría militar de nuestra embajada visitaron el Fuerte Tiuna y se reunieron con sus contrapartes. El informe del fiscal general reconocía también la presencia de buques y aeronaves. Los Estados Unidos tenían fuerzas navales y helicópteros operando cerca de la isla de la Orchila, donde el presidente Chávez estaba detenido. A pesar del cúmulo de evidencias que el fiscal se vio obligado a reconocer, las conclusiones de su informe fueron una burla a la razón.
La política de los Estados Unidos hacia Venezuela durante el periodo mencionado fue apoyar la democracia y la constitucionalidad. Con este informe, Bush se lavaba las manos ante el Senado y el Departamento de Estado evitaba cualquier responsabilidad en el golpe de Estado del 2002. This is no time for a witch hunt. This is time for national reconciliation in Venezuela, and we are working with our partners in the OAS and in the region to try and help Venezuela through this very difficult time. But we do hope that Chavez recognizes that the whole world is watching and that he takes advantage of this opportunity to right his own ship, which has been moving, frankly, in the wrong direction for quite a long time. A la misma hora que los brillantes voceros de la Casa Blanca daban estas declaraciones, en el estado de la Florida impulsaban actividades muy diferentes. Las personas que vemos entrenando con uniforme y armas de guerra son paramilitares y el lugar donde se encuentran es una finca en las cercanías de un aeropuerto de Miami. Practican tácticas de combate y manejo de armas y explosivos, actividades que en cualquier otro país serían consideradas ilegales para civiles, pero en el estado de Florida cuentan con el aval de agencias de inteligencia del gobierno. Rodolfo Frometa es el jefe de este grupo paramilitar, a quien el apoyo de políticos estadounidenses le permite preparar comandos para operaciones en América Latina. Grupos como este sirven de apoyo a las políticas intervencionistas en América Latina desde hace 50 años. El respaldo oficial les permite mantener oficinas en Miami, celebrar reuniones con conocidos sectores políticos y convocar abiertamente ruedas de prensa con el aval del mismísimo gobernador de la Florida, Jeb Bush, hermano del presidente de los Estados Unidos. Las operaciones que le son encomendadas no se limitan a Cuba. Entre sus objetivos también está Venezuela. La persona que vemos impartiendo instrucciones a paramilitares en territorio norteamericano es el capitán venezolano Luis García Morales, activo opositor al presidente Chávez. Así como él, otros personajes de la oposición golpista pasaron por allí. Hace 2 años y medio atrás que el coronel Soto vino aquí desde Venezuela, se entrevistó con nosotros y yo le di la sugerencia antes de la primera manifestación de Venezuela que había que eliminar a Chávez. La injerencia del norte se valió de personajes que en Venezuela se presentaban como líderes de una oposición pacífica, luchadores por la libertad y la democracia, mientras mantenían estrechos vínculos con el terrorismo que avalan las agencias de inteligencia extranjeras. Le dije también anteriormente a un alcalde que vino a Venezuela, que se reunió conmigo, y le dije que había que eliminar a Chávez si querían un cambio político en Venezuela. Me dijo que él pensaba que con el voto revocatorio iban a sacar a Chávez del poder. El objetivo en el caso militar es la penetración inmediata y la aniquilación rápida del objetivo en el menor tiempo posible para lograr rápidamente lo que queremos en ese momento. Avanzando poco a poco, mantiendo el alineamiento. Venezolana, entra un poquito más. Arriba, la gente de Venezuela, el alineamiento, avanzando. Nunca damos a conocer todo el trabajo nuestro por medida de seguridad. Y nunca damos a conocer cuántos miembros tiene Comando F4. Y nunca damos a conocer en Cuba quiénes son los que trabajan con nosotros. Ni en países como Venezuela, que el nombre de Francisco Caballero es un nombre de guerra, para que pueda trabajar sin que sepan quién es. Y tenemos varios miembros de Comando F4 en Venezuela trabajando, pero no damos a conocer sus nombres. Le damos nombres que no son los legítimos de ellos. Chávez no le arrancan la cabeza, tienen otro caudillo en Latinoamérica.
Los métodos empleados por la injerencia estadounidense contra Venezuela han constituido una verdadera avalancha de terrorismo, conspiraciones y atentados, utilizando todos los niveles del poder imperial. Desde Washington, el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, expresó su preocupación por ciertas acciones del presidente de Venezuela. We have been concerned with some of the actions of Venezuelan President Chavez and his understanding of what a democratic system is all about. I'm sure that all of us are going to be watching very closely to see what goes on in Venezuela and with President Chavez in particular. Este ha sido un recuento de las principales acciones de desestabilización contra Venezuela desde 1998 hasta el año 2002. Un sabotaje a la industria petrolera venía en camino y en los años siguientes continuaría una larga lista de conspiraciones y atentados. If anybody harbors a terrorist, they're a terrorist. If they fund a terrorist, they're a terrorist. If they house terrorists, they're terrorists. I mean, I can't make it any more clearly to other nations around the world. El director de la CIA, George Tenet, confesó estar especialmente preocupado por nuestro país. Obviously, Venezuela is important because they're the third largest supplier of petroleum. I would say that Mr. Chavez, and the State Department may say this, probably doesn't have the interest of the United States. Declaramos abiertamente el carácter antiimperialista de esta revolución que hoy vengo a ratificarlo. Esta revolución ratifica hoy con más fuerza su carácter antiimperialista. El Fondo de Inversiones de Venezuela, y era en una reunión lo que nos dijo fue, bueno, voy a hacer una empresa, lo que hay es que meterla en una poceta y tirar la cadenita y bajarla. Agenda Venezuela, la forma de colocar cada cosa en su lugar. O sea, las instrucciones ya estaban dadas, eran instrucciones que ya se traían los gobiernos de la Cuarta República, de destruir a Viasa, privatizar inclusive la CanTV, lo cual lograron, es el petróleo de Venezuela. Eso fuera sido, oye, la venta total del país. En la lista de empresas por privatizar que había dictado Washington, figuraba a la cabeza la estatal Petróleos de Venezuela. A partir del año 1993 se comienzan a dar los pasos para entregar la industria a las transnacionales bajo un plan que se llamó Apertura Petrolera. Hoy 14 empresas petroleras extranjeras suscribieron con la Corporación Venezolana de Petróleo, filial de PDVSA, los contratos de asociación para la exploración y explotación de campos petroleros bajo... El 27 de febrero de 1989, las calles de Venezuela fueron tomadas por la gente en rechazo a las medidas que aplicaba el Fondo Monetario Internacional a través del presidente Carlos Andrés Pérez. Estos sucesos, conocidos como el Caracazo, le quitaron la máscara a la falsa democracia que gobernaba el país. Decreta, artículo primero, se suspenden en todo el territorio nacional las garantías establecidas en los ordinales primero, segundo, sexto y décimo. El plan económico que provocó aquellos sucesos siguió en marcha con un objetivo muy claro. Vamos a restar el déficit fiscal para disminuir la inflación, reducir el número de evasores fiscales y los subsidios que distorsionan la economía. Yo creo que la Agenda Venezuela resumía además todo lo que eran las principales banderas para la privatización, que era toda una campaña de debilitar el Estado, de dejarle todo al mercado, de que el Estado, digamos, el Estado era ineficiente, que el Estado no debía jugar un papel fundamental. Agenda Venezuela, el país fue perdiendo importantes empresas a través de las políticas de privatización en los años 90. La aerolínea estatal Viasa fue una de ellas. Que era un verdadero orgullo nacional, una empresa que durante 37 años hizo un servicio a la patria encomiable, y de esto no queda sino este edificio, y presumo que lo dejaron porque los ladrillos están pegados con cemento, lo demás, todo, absolutamente todo, fue víctima de un brutal y burdo saqueo.
Inclusive en aquella oportunidad hablamos con el señor Teodoro Pekov, que era el presidente. El soborno y la corrupción, que le rindió grandes ganancias a su creador, el capital internacional y el imperio del norte. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Demagogia y represión fueron las herramientas con las que los gobernantes de turno creyeron que podían perpetuar la aplicación de aquellas medidas. Esta medida es sana, es necesaria. Produce inicialmente dificultades. No lo negamos, no deseamos esas dificultades. Nos duele esa circunstancia y ya las medidas anteriores iban orientadas en ese mismo sentido. Desde los años 60, el poder político en Venezuela se fue turnando en dos partidos, que hicieron del ejercicio de gobierno un gran negocio para los intereses extranjeros y una calamidad para sus pueblos. La circunstancia que está viviendo Venezuela y las orientaciones de la política del presidente Bush nos ha acercado mucho más, puesto que son cuestiones fundamentales lo que en este momento estamos tratando con los Estados Unidos. Gobernantes que a cambio de llenar sus bolsillos acataron las órdenes de organismos extranjeros para amarrar la economía del país a una deuda externa impagable, un mecanismo de dominación económico basado en